Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este programa donde hacemos el análisis de todas las circunstancias que afectan su bolsillo, que afectan nuestro bolsillo. El día de hoy vamos a estar hablando de 4 temas claves para nuestras finanzas. El primero de ellos, dólar a 4.000 pesos. ¿Qué significa? ¿Se mantendrá? ¿Seguirá subiendo la tasa de cambio el año entrante? Vamos a analizarlo. La semana pasada se dio el Congreso Nacional de Infraestructura y ahí salieron varios temas que tendrá que resolver el próximo gobierno para este sector clave de la economía. Y fuera de eso, este viernes tenemos Día Sin IVA, Karen. Así es, Mauricio, y les vamos a contar a ustedes quiénes consumen más, si los hombres o las mujeres, y también cuáles fueron los productos que subieron también en este consumo. Bueno, y se nos fue el año, se nos está acabando el año, pero resulta que este almanaque no existe. ¿Por qué este almanaque no debería existir? ¿Por qué este almanaque ya no lo publican? Y lo estoy viendo. ¿Qué pasa con este almanaque, Pipe? ¿Qué nos van a contar? Mauricio, es la historia del almanaque Piel Roja que se niega a desaparecer. Inició haciéndose en la formalidad y luego ya los informales, con tanto auge que tuvo, empezaron a imprimirlo y es casi de la cultura popular. Un almanaque que no existe, pero en la informalidad existe y en todos los pueblos de Colombia está en este momento en auge. Quédense con nosotros, esto es Impacto Económico. Noticia a la que le estamos poniendo lupa en Impacto Económico, el dólar a 4.000 pesos. Mauricio, ¿qué significa esto? Cuéntenos alguna generalidad y una pincelada para entender mejor este tema. Pues nada, Karen, hay una cantidad de gente preocupadísima que porque se disparó el dólar, todo el mundo estaba esperando que llegara a los 4.000 pesos y todo el mundo con una inmensa nostalgia de esos días felices en que el dólar andaba por 2.000 pesos. ¿Ustedes se acuerdan? Antes del 2014 vino un punto clave que fue la caída del precio del petróleo, se disparó el dólar y después se empezó a calmar, año 2017, 2018, y volvió a treparse. Aquí estamos en plena pandemia, vean ustedes, tocó los 4.000 pesos, se volvió a bajar y hasta la semana pasada todo el mundo haciendo apuestas. ¿Vuelve a 4.000? ¿No vuelve a 4.000? Pues resulta que aquí donde estábamos parados pegó el gran brinco y terminó nuevamente en 4.000 pesos. Ha estado subiendo y bajando, Karen. Eso significa que la gente anda preocupada y anda medio enredada pensando qué es lo que va a suceder. ¿Cuáles son esos factores, Mauricio, que impulsan el dólar hacia arriba? Hay 4 factores esencialmente. El primero ha estado muy presente en los medios de comunicación y es la variante Omicron. Esta variante, recuerden ustedes, es la variante del COVID-19 que apareció por primera vez en Botswana, pasó a Sudáfrica, de ahí a Hong Kong y de ahí se esparció a distintos lugares del mundo. Recuerden, no se sabe a estas alturas qué tan contagiosa es, qué tan letal es y si logra burlar o no las vacunas. Pero a pesar de eso, tiene tantas variaciones frente a las variantes anteriores que tiene al mundo en vilo. Y eso hizo que se subieran las tasas de cambio en todo el mundo, incluida Colombia, y que se bajaran los precios de distintos productos, incluido el petróleo. Pero no es solo eso, Karen, hay más factores. El segundo, precio del petróleo. Justamente en la medida en que hay preocupación en la economía mundial, baja el precio del petróleo y todos sabemos que al ser nuestro principal producto de exportación, al caer un poco ese precio del petróleo, sube la tasa de cambio, se hacen más caros los dólares que van a ser más escasos por cuenta de la caída del precio del petróleo. Pero hay 2 factores adicionales que determinan que Colombia esté en la situación en la que está en este momento. Tenemos un gran déficit externo y eso no es de ayer, de esta semana, de la variante Omicron, esto es de todo este año. Es uno de los déficits externos más grandes de América Latina. ¿Qué es déficit externo? La diferencia entre lo que le vendemos al mundo y lo que le compramos al mundo. Compramos mucho más de lo que vendemos y eso hace que el dólar sea escaso y se vaya subiendo su precio. Pero hay un último elemento que ustedes recordarán y es la pérdida del grado de inversión. ¿Qué es eso? Acordémonos por allá en mayo, en abril de este año, que las calificadoras de riesgo, esa especie de agencias que dicen quién puede pagar, quién no puede pagar, nos pusieron la lupa, nos pusieron el ojo y dijeron, estos aquí en Colombia no están haciendo el suficiente esfuerzo desde el punto de vista fiscal, quién sabe si vayan a poder pagar sus deudas, yo les bajo un poquito la calificación y todos los que tienen plata en Colombia dicen, uy, un momentico, le están bajando la calificación, yo como que soy prudente a la hora de llevar plata allá. Un elemento adicional de escasez de dólares y todo esto, Karen, es lo que está configurando en este momento esa presión al precio del dólar. Uno creería de pronto que como el dólar no es una divisa de acá, que tal vez ese movimiento económico es por otro lado, pero ¿cómo afecta realmente el bolsillo de los colombianos una subida del dólar a 4.000 pesos, Mauricio? Ese punto es clave, Karen, porque hay gente que dice,
pues yo ni importo ni exporto, jamás voy a salir de Colombia y si salgo por ahí un par de veces es porque me invita un sobrino. Entonces a mí no me importa para nada el precio del dólar, pero están muy equivocados. El precio del dólar afecta, Karen, todas las importaciones. Evidentemente, mientras más sube el precio del dólar, más se encarecen los productos importados. Y al encarecerse los productos importados, se encarece todo lo que se produce con esos productos importados y va subiendo los precios. Aparte de eso, la gente que exporta, los cafeteros que en este momento están de bonanza, pero distintos otros sectores que están en este momento exportando, reciben más plata, reciben más pesos por cada dólar que exportan. También es benéfico desde ese punto de vista. Y un último elemento. Mientras más sube el dólar, más nerviosa se pone la gente. Piensa que se desestabilizó la economía. No queremos que se pongan nerviosos, por eso queremos explicarles qué es lo que está pasando para que cada cual se haga la idea de qué es lo que sucede. Justamente para darles tranquilidad, Mauricio, ¿cuál es ese panorama que se pinta a futuro, esas proyecciones económicas con respecto al dólar? Pues hay un dicho que dice que hay dos clases de bobos en el mundo: los que pronostican el precio del dólar y los que les creen. Como yo no quiero pasar por bobo ni quiero que ustedes pasen por bobos, pues no vamos a pronosticar precios del dólar, pero sí vamos a tratar de decir qué fuerzas puede haber detrás de este precio del dólar el año entrante. Por una parte, este año, terminando el año, entraron buenos recursos en dólares a la economía colombiana por una cuota adicional que dio el Fondo Monetario Internacional a Colombia en derechos especiales de giro. Le repartió a cada uno de los miembros del Fondo Monetario Internacional alrededor del mundo su tajadita. A Colombia le entró una plata. Esos son dólares que entraron este año, no van a entrar el año entrante. Y por otra parte, Ecopetrol se endeudó en el exterior para conseguir un crédito y poder comprar una posición controlante en ISA. Todos saben de esa transacción que se dio hace ya unos meses y eso también significó nueva entrada de dólares. El año entrante no va a haber ni lo uno ni lo otro, más escasez de dólares y fuera de eso el año entrante tenemos panorama presidencial, panorama electoral y eso puede poner nerviosos a algunos, Karen. Entonces puede haber presiones hacia un aumento adicional del dólar o puede ser que la gente esté tranquila. Ojalá estén tranquilos. Bueno, un llamado a la tranquilidad a todas las personas que se conectan con Impacto Económico. Aquí les explicamos esos temas que parecen complejos, pero que aquí podemos aterrizar de una manera muy sencilla. Sigan conectados. En Impacto Económico estamos con las grandes figuras de la economía nacional y en este caso con un sector que es clave para la recuperación de la economía, pero además para el dinamismo de hace mucho tiempo, el sector de la infraestructura. La semana pasada tuvo lugar en Bogotá el Congreso Nacional de Infraestructura, el gran evento de este sector anualmente, y hoy nos acompaña el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo. Doctor Juan Martín, bienvenido a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Me dio la impresión que hubo un balance bastante positivo del sector infraestructura en este congreso al que asistimos. Por supuesto que sí, Mauricio. Tuvimos la oportunidad de mirar el panorama que hace relación a la necesidad de seguir avanzando a través del modelo de concesiones en Colombia. Tuvimos la oportunidad de discutir lo que a juicio del sector debe ser una política para las pymes de ingeniería. Es muy probable que la opinión pública no sepa que la mayor parte de las empresas de ingeniería en Colombia son pymes de ingeniería, son pequeñas y medianas empresas que están regadas a lo largo y ancho del país. Y en tercer lugar, tuvimos la oportunidad de hablar sobre problemas de transparencia en la contratación, un tema que nos preocupa, un tema en relación al cual estamos haciendo permanentemente sugerencias a los entes de control para evitar que se viole aquella figura legendaria del pliego tipo en la contratación que promueve la pluralidad de oferentes en los contratos. Hay algo sobre lo que yo quisiera profundizar un momento, doctor Juan Martín, y es lo que tiene que ver con las concesiones. Para mucha gente, la concesión, obra pública, hay un esquema que funciona mediante concesiones en el cual durante un tiempo se le da al constructor de una obra la posibilidad de cobrar peajes, tarifas sobre esa obra y eso permite financiar esa obra parcialmente a partir de esos peajes, le aligera las finanzas públicas al gobierno y permite además un mantenimiento de esas concesiones, a diferencia de lo que sucede con la obra pública. Este esquema de concesiones en Colombia, que para mucha gente es medio desconocido, todo es como lo mismo, obra pública, concesiones, ¿ha sido bueno o malo para el país? Tremendamente exitoso, Mauricio.
Baste con contarle que en un evento virtual, los presidentes del Banco Mundial y del BID, en un evento virtual dentro de nuestro Congreso, sugirieron el hecho de que el modelo de concesiones de Colombia se ha convertido en una especie de referente mundial. Y eso es cierto, mire, entre otras cosas, si no hubiera sido por las concesiones, posiblemente, como lo dijo Fedesarrollo en algún momento, hubiéramos tenido que tramitar 2, 3, 4 reformas tributarias de un valor aproximado de 15 billones de pesos cada una en los últimos tiempos. El peaje, por lo demás, ha derivado en la transformación de lo que es el panorama de la infraestructura colombiana. Mire, 10.000 kilómetros de carreteras, 1.111 viaductos y puentes y 80 túneles. Pero además no solamente eso, en materia de costos de operación, hicimos una reducción sustancialmente del 20%, en costos de viaje del 30%. Y como le digo, de alguna manera lo que estamos haciendo es transformando al país, generando competitividad, productividad para el aparato empresarial, para las empresas que utilizan estas vías y para los colombianos que también se transportan a través de ellas. Y un último punto, doctor Juan Martín, sobre los problemas que se ciernen sobre el sector, y es el que tiene que ver con las críticas de la gente a los peajes. Es decir, ya se aproxima final de año, las vacaciones, comienzos de año, donde quizás vaya a haber algunos reajustes. ¿Qué decir sobre los peajes en Colombia? Pues primero, las cifras son elocuentes, Mauricio, las que yo le di en la primera respuesta a su primera pregunta. Pero la realidad es que si no hubiera sido por los peajes, hubiéramos tenido que reducir sustancialmente gastos en sectores básicos como posiblemente la educación, la justicia, la seguridad de los colombianos. Es un modelo exitoso, como lo han dicho los voceros de los bancos multilaterales, pero además está transformando al país. Yo creo que es muy importante que lo blindemos con seguridad jurídica. Usted fue testigo de que en el Congreso hicimos mención de algunas amenazas, por ejemplo, el hecho de que se presenten proyectos de ley acabando con los peajes o que se presenten proyectos de ley absurdos que sugieren homogenizar, estandarizar las distancias entre las casetas de peaje, lo que es imposible. ¿Por qué? Porque una cosa es un peaje en una zona montañosa donde usted tiene que construir viaductos, puentes, túneles, y otra cosa es un peaje en una zona, en un territorio plano, donde obviamente las condiciones geográficas y los costos de construcción de la obra son totalmente distintos. Muy bien, pues ahí quedan planteados los temas que están en este momento sobre la mesa, que ponen en riesgo este esquema de concesiones que le ha servido tanto al país y sobre los que esperamos que los candidatos presidenciales estén tomando nota para que la próxima campaña los debatan y el próximo gobierno pueda atenderlos. Doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. A usted, Mauricio, por esta invitación tan amable. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos después de esta pausa. Y finalmente llegó diciembre con su alegría y todo el mundo pendiente de las novenas, lo que va a pasar, las fiestas, pero también de tener que dar regalos, dónde voy a comprar lo uno, dónde voy a comprar lo otro. Por eso hay tantos colombianos pendientes de este viernes, tercer día sin IVA, el momento ideal para comprar los regalos de Navidad. Y mientras los colombianos piensan en su bolsillo, nosotros pensamos en las implicaciones económicas. ¿Qué averiguaste, Karen? Bueno, Mauricio, te cuento que claramente el consumo ha sido este mayor motor de crecimiento y esto le cae de perlas tanto a los consumidores como a los comercios. Te voy a hacer un quiz muy rápido. A ver, listo para el día sin IVA. Segunda jornada del día sin IVA, ubiquémonos un poquito más atrás. Sí. ¿Quiénes consumirían más, los hombres o las mujeres? No me la juego. El siguiente, a ver. ¿En qué ciudades se aumentó el consumo del día sin IVA? Bogotá diría yo, pero no tengo ni idea. Y finalmente, ¿cuáles serían esos productos que más consumieron y compraron los colombianos? No, mejor dicho, no tengo ni idea del día sin IVA. ¿Qué entonces? Bueno, ahí lo vamos a averiguar en la nota, Mauricio. Muy bien, vamos a ver las respuestas.
Oigan, seguramente ustedes mientras caminan por los centros comerciales se habrán dado cuenta en las vitrinas de las promociones y los descuentos, que el Black Friday, que el Cyber Monday, que el día sin IVA. Y es que justamente este viernes 3 de diciembre se va a celebrar la tercera jornada del día sin IVA. ¿Será que le va mejor que la jornada anterior? ¿Quiénes lo aprovecharán más, los hombres o las mujeres? ¿Qué tipo de productos consumirán más los colombianos y en qué ciudades se aumentarán las ventas? Para resolver estas preguntas invitamos a Juan Pablo Espinosa, quien es director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, un banco que tiene una participación bastante importante en las transacciones electrónicas. ¿Qué lecciones dejó el segundo día sin IVA? Las personas con ingresos de hasta 2 salarios mínimos tuvieron una participación en las compras mayor que aquella que tienen en los días corrientes. Algo similar ocurrió también en el caso de las personas con edades entre los 19 y los 30 años. Las compras del segundo día sin IVA fueron menores en 0,9 veces comparado con el primer día. Las ciudades en las que aumentaron las compras fueron Medellín y Cali. Y en donde disminuyó el gasto en el segundo día sin IVA fue Armenia, Neiva y en tercer lugar, Bogotá. En cuanto a los productos, cae la compra de electrodomésticos para la segunda jornada, mientras que aumenta la compra de juguetes y artículos deportivos. ¿Y quiénes gastaron más? Los hombres, con una participación del 53% sobre el total de las compras y promedio de 254.000 pesos. Las mujeres, por su parte, participamos con 47% del total de las compras en esta segunda jornada, con compras promedio de 197.000 pesos. Todo este panorama nos hace prever que para la tercera jornada sin IVA de este 2021 vamos a continuar viendo una buena dinámica del consumo, también muy orientado en aquellos artículos que forman parte de la canasta de gasto en la temporada navideña y que todo este panorama hace prever que el consumo va a continuar siendo el protagonista número uno de la recuperación económica que está experimentando Colombia. Sabemos entonces que la economía se está recuperando con más fuerza de la que esperaban los analistas, y es que justamente el mayor motor de crecimiento de este año ha sido el consumo. Veremos este viernes cómo se comporta el bolsillo de los colombianos y veremos también si se vuelven a romper nuevamente récords en ventas. Abrimos el diccionario económico para explorar el concepto del día: salario mínimo. Empecemos por la palabra salario. El salario está definido como la remuneración que percibe una persona por su trabajo. Tiene sus orígenes en la palabra sal, pues durante el Imperio Romano a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con este producto que era sumamente valioso y que se usaba como unidad de cambio. La cantidad de sal que se cobraba como contraprestación al trabajo recibía el nombre de salarium. De allí derivó después la palabra salario. ¿Y a qué se refiere el mínimo? El salario mínimo es el valor mínimo que se le debe pagar a un trabajador. Este monto mínimo se establece por ley y se toman en cuenta múltiples factores económicos. Para simplificar el diccionario nombraremos solo algunos, tales como el índice de precios al consumidor, es decir, la variación del costo de la canasta familiar, el PIB, Producto Interno Bruto, o sea, el valor total de todo lo que produjo el país y la productividad en general. Al final de cada año se reajusta el salario mínimo y la pauta que se suele seguir es que debe aumentar en una magnitud que reconozca los aumentos de productividad que ha tenido el trabajo y además la inflación que se espera para el año siguiente, de modo que el salario no pierda poder adquisitivo. Con esta pauta en mente se dan negociaciones entre trabajadores y empleadores y si no hay acuerdo, el gobierno termina fijando el salario mínimo por decreto. El primer salario mínimo en Colombia se estableció a partir de 1949 por medio del decreto 3871, con el cual se fijó por primera vez en Colombia el salario mínimo. Su valor fue de 2 pesos diarios. ¿Llegará a 1 millón de pesos el salario mínimo para el año que viene? Ya veremos. Muy bien, esto es Impacto Económico. Ya seguimos, ustedes no se vayan, regresamos después de esta pausa. Y en Impacto Económico tenemos un invitado muy especial. Es este indio piel roja, pero sobre todo,
son estos almanaques que nos han acompañado a los colombianos durante muchísimos años y que cada fin de año vuelven a aparecer en todos los hogares colombianos. ¿Quién no conoce estos almanaques en este país? Presente. Por aquí tampoco lo conozco. ¿Qué? ¿No conocían estos almanaques? Yo no lo conocía. Karen, Tampoco los acabo de ver y los había visto tal vez por ahí en la casa de mi abuela materna, pero me imagino que ustedes son millennials. millennials. ¿Millennial también? Imagina No, pues bien, ahí están Mauricio. pintados. Estos almanaques tienen historia y tienen una historia que va de la mano del desarrollo de toda una industria, pero también de la cultura popular de los colombianos. ¿Y saben qué es lo más interesante? No deberían existir. Por allá en el año 2009 salió una ley que decía no más promoción de cigarrillos a través de almanaques ni nada, pero el que averiguó fue Felipe. Felipe, ¿qué es lo que pasa con estos almanaques? Bueno, pues yo lo conocí porque, Mauricio, usted me puso en la tarea, me fui de shopping al centro a mirar dónde estaban los almanaques, quién los vende, quién los hace, y encontré que efectivamente hay mucha gente que los está haciendo para venderlos a muchas partes de Colombia y que se niegan a que desaparezcan esos almanaques. Felipe se fue de shopping al centro a comprar almanaques y esto fue lo que nos averiguó del almanaque Piel Roja. Se va acercando 2022 y en las calles van apareciendo distintos tipos de calendario. Entre tanta diversidad se destaca un diseño de un indio estadounidense hecho en Colombia y adoptado por la cultura popular. El almanaque Piel Roja, sobreviviente a la mala fama, las leyes en contra y a la casi extinción del producto que le dio origen. Conozco el Piel Roja desde cuando yo era niña, que mi papá lo llevaba a la casa. En esa época entonces lo regalaban. Los calendarios Piel Roja empezaron a circular en 1934, 10 años después que el caricaturista y retratista Ricardo Rendón creara el legendario diseño de los cigarrillos Piel Roja. Eran los tiempos en que el tabaco, junto a la quina, el café y el oro, eran los primeros productos de exportación colombiana. Las cajetillas y los almanaques con el indio Piel Roja y chicas en bikini surgieron gracias a Coltabaco, una tabacalera antioqueña que fue adquirida en 2005 por la Philip Morris. Una multinacional que no siguió haciendo los almanaques, lo que ocasionó que informales y pequeñas empresas tuvieran que coger la posta. Primero se manda a imprimir el papelito, que es el Piel Roja. Luego se corta y se manda a colaminar, que es pegar el papelito en el cartón. Y luego sí el ensamble. En esta cadena, por mantener los calendarios, el eslabón clave es el vendedor. Los principales compradores son más que todos los maneros de aquí de Bogotá, pero se despacha para todo Colombia. Los maneros son los que venden en la calle o en los buses. ¿Cómo han sobrevivido a la lluvia de dificultades? Traen una narración, traen la narración del abuelito que fumaba, traen la narración del tío que fumaba, traen la narración del que le sacaba al cigarrillo lo que tenía dentro de tabaco para meterle otro de nuestros grandes productos nacionales de exportación en cierta época y de producción, ¿sí? Entonces hay una cantidad de historias con el Piel Roja. Y es que hablar de lluvia resulta poco, más bien lo que ha habido es un aguacero de dificultades. La prohibición de la publicidad. En Colombia no está permitido desde 2009 hacer publicidad sobre productos tabacaleros, así quedó determinado en la Ley 1335. Ninguna persona natural o jurídica, de hecho o de derecho, podrá promocionar productos de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos. El consumo de tabaco se ha reducido. En 2008, por lo menos un 46% de los colombianos había probado el cigarrillo por lo menos una vez en su vida. En 2019, solo fue el 17%. Cerrada la tabacalera. Y además, con todo y que el consumo de tabaco se ha reducido, los cigarrillos Piel Roja la han tenido más difícil. Coltabaco, una de las industrias más tradicionales y reconocidas en nuestro medio, cerró su planta. Pero sin importar todo esto, ya va llegando 2022 y los almanaques Piel Roja siguen ahí, negándose a desaparecer, anclados en un sector de la cultura popular colombiana que los compra y les da la mano para que no desaparezcan.
Muy bien, y esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Suerte con esas compras navideñas. Suerte, Karen, con las compras de este viernes del Día Sin IVA. Mauricio, Felipe, gracias por permitirme estar aquí otra vez con ustedes, trayéndole a los televidentes la mejor información económica. Pero no es la única que se va de compras. Suerte con el shopping por el centro, Felipe. Muchas gracias, Mauricio. Yo en ese shopping ya tengo muchas ideas para los regalos. Todos los regalos completamente ubicados. Y ustedes, por favor, acompáñenos la próxima semana nuevamente en Impacto Económico, aquí desde el Centro de Innovación de Plaza Claro. Hasta entonces.